Hola, ¿cómo están? Esta es una charla tipo clase teórica a distancia, grabada, parte de algo que es tradicional en PAN 4, que es comenzar la cursada con varias de estas clases, acompañando con algunos datos teóricos, algunos datos técnicos y algunos proyectos y algunas inquietudes que puedan de alguna manera empatizar con sus proyectos actualmente o que sirvan de debate para las comisiones luego. Em, Es un proyecto en el que estoy trabajando yo particularmente ahora. Por lo general, siempre vengo con alguna inquietud que tiene que ver con algo que viene el verano o alguna cosa así previo a las clases, pero bueno, en este caso el verano quedó medio lejos y tengo sí para contarles algunas cosas con respecto a un proyecto, que de alguna forma, como les decía, quizás esté vinculado con la situación en la que se encuentran ustedes ahora. Este es un proyecto de tesis para una maestría en la FADU, la maestría en diseño interactivo. Eh, y les voy a contar un poco de qué se trata, cómo fue el periodo previo a resolver un proyecto y las cuestiones que he ido aprendiendo durante el transcurso del proyecto. Así que eh, vamos a empezar por ahí. Bien, en principio no voy a hablar de conceptos ni de otra clase de cosas más que suenen más sofisticadas o más específicas. Voy a hablar de proyecto. Para mí la palabra proyecto resuelve todas esas cuestiones. El proyecto involucra ideas, involucra intereses, involucra quizás en algunos casos más claramente que otras un concepto, involucra esto que decía tecnologías. Eh, y en mi caso particular, el proyecto del que les voy a hablar implica cosas que a mí me interesaban antes de empezar a trabajar. Quizás uno puede hacer eso, ¿no? Cuando está por empezar a trabajar en algo, dice, che, a mí esto siempre me gustó, lo quiero desarrollar, o lo quiero desarrollar de otra manera, o lo quiero sofisticar de alguna manera. Em, entonces este es el caso de la oportunidad que yo vi en la cursada de la maestría, de eh, aplicar ahí cosas que me venían interesando y mezclarlas con alguna cosa que surja a partir de los contenidos que uno ve y los textos que uno ve durante la cursada de la maestría. Mm, Esto implica varias cosas. Bueno, primero estos ejemplos que les estoy mostrando son dentro de lo que se conoce el audiovisual, son cosas más bien periféricas, cosas más bien no tan conocidas, y son cosas que me han interesado desde hace bastante tiempo y que tienen que ver también de alguna manera con el perfil de la cátedra y la formación que tuve también cursando en esta cátedra, y con el legado un poco de Carlos Trilling, obviamente. Acá quiero introducir una cuestión quizás un poco más polémica que tiene que ver con la interpretación que tenemos del diseño de imágenes y sonidos, el ámbito de competencia, la incumbencia general que le damos y que se da en general en la carrera, que muchas veces parece autopercibirse como una carrera de cine, sin embargo no tiene ese título, o como una carrera sobre televisión en particular. Y bueno, y si uno piensa diseño de imágenes y sonidos estos últimos 20 años, quizás han explotado en muchísimas cuestiones que son parte posible de nuestro trabajo y nuestra incumbencia, eh, que implican, sí, una sofisticación de las herramientas que utilizamos, una ampliación del conocimiento que ponemos en práctica, y que, digamos, le dan corporeidad a esta cosa que se votó en el plan de estudios, que es bastante genérica, que es lo de nuevas tecnologías. El plan de estudios dice que bueno, se va a incentivar el trabajo en nuevas tecnologías, pero no se especifica cuáles. Entonces a veces surgen como cosas también genéricas como series web, que yo la verdad no sé bien qué son, no sé si Netflix es una serie web, no sé qué será una serie web, pero bueno, se insiste con esa clase de categorías que son medio extrañas o medio inencontrables. Sin embargo, no sé, en el campo de la interacción, de los videojuegos, de la inmersividad, de la realidad aumentada, de la realidad virtual, de la visualización de datos y de la inteligencia artificial, que es de lo que voy a hablar hoy,
no se especifica demasiado, sin embargo ahí hay mucho para hacer en el campo de diseño de imágenes y sonidos. Bueno, entonces les cuento un poco de qué viene esto de los intereses previos, o esto, lo que yo ya sabía y en lo que se terminó convirtiendo a partir de cruzarlo con conocimientos que no tenía. Y como ven acá hay una serie de imágenes. Una de ellas es el miriorama, que es un dispositivo que conocí no hace tanto tiempo, un dispositivo que tengo en mi poder también un ejemplar que les voy a mostrar ahora. Es un regalo de Sheimer Gamboa, que fue un estudiante de la cátedra. Y el miriorama tiene algo muy particular, que es, en principio es para conformar panoramas. Como ven, uno puede armar panoramas con esto, juntando son un montón de figuras. Y la idea, como veían en la imagen de recién, es que uno puede acomodar esas figuras de múltiples maneras y obtener múltiples panoramas. El panorama es un dispositivo, una especie de juguete para contar historias. Entonces yo acomodo las situaciones de distinta manera, ¿sí? Cada situación tiene como también una especie de unidad de sentido. Quizás acá hay un puente, por ejemplo. Acá hay una doncella que se ha quedado dormida aparentemente. Acá hay un grupo de muchachas que están reunidas conversando. Acá simplemente hay un espacio vacío en el recorrido. Entonces uno lo acomoda de distintas maneras y va de alguna forma interactuando, entre comillas, con la forma en la que quedó acomodado el miriorama, y tiene múltiples posibilidades de contar, siempre contando con originalmente las mismas imágenes, partiendo de las mismas imágenes. Esto es como no lineal, digamos, en algún punto, y sin embargo es de fines del siglo XVIII, este dispositivo, digamos. Tiene una no linealidad en sus capacidades narrativas que luego el cine y el video en gran parte estructuraron, ¿sí? Y solidificaron, ¿sí? Uno cuando ve una película tradicionalmente se sienta, la ve una o mil veces, y la película en la cinta corre siempre igual. Uno la puede percibir de distinta manera en función de su estado de ánimo, pero la película es en principio exactamente igual, es lineal, digamos. El tiempo y el orden de las imágenes le corresponde a la persona que editó, montó esa película, y la persona que está mirando la película simplemente percibe ese tiempo y esa organización temporal. En el caso del miriorama, que significa, miriorama viene de miríada, que quiere decir múltiples o muchas, es como muchos panoramas o muchas historias que se pueden contar. Es un dispositivo, como les digo, que tiene más de 200 años y sin embargo tiene esta cosa de la no linealidad, que hemos practicado también tanto dentro del proyecto IDIS con la idea de cómo organizar una historiografía del diseño de imágenes y sonidos. Bueno, el miriorama me cautivó en principio por esta situación de que te permite crear las imágenes, crear esos puntos de partida, esas unidades de sentidos, y entregarle a la persona que va a contar ese relato la posibilidad de hacerlo de múltiples maneras. Bien. Otro de los elementos previos que venía viendo y que tiene una característica similar es una cosa que se llama generador de cartas de amor, de Christopher Strachey, de 1953. Strachey trabajaba junto con Turing, con Alan Turing, eran pareja, y de alguna manera no sé, un poco quizás por la sociedad en la que trabajaban, tenían que ocultar esta relación amorosa que tenían, y entonces crearon esto que es el generador de cartas de amor, que es una máquina que genera automáticamente cartas de amor, como estamos viendo ahí. Lo que hace es dividir las palabras en función de sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios y comienzos para la carta. Y lo que hace es mantener esa estructura siempre, pero intercambiar las palabras, ¿sí? Ansiedad, deseo, curiosidad, bueno, montones de palabras y adjetivos y demás que generan múltiples cartas. Entonces yo lo que hago es simplemente ejecutar el programa, y lo que hace el programa es generar una carta. De vuelta, hay una especie de sistema previo, como sucede en el caso del miriorama. Hay una especie de soporte que es una idea previa. En el caso del miriorama es que el horizonte siempre coincide en todas las imágenes, entonces les puedo armar de múltiples maneras
y todas las imágenes son más o menos iguales y contienen una unidad de sentido. En el caso del generador de cartas de amor está esta estructura que parece estar representada en casi todas las cartas que existen, sí que hay adjetivos, sustantivos y demás, y que se pueden ordenar de manera genérica. Y lo que hago es ejecutar una y otra vez y siempre surge una carta nueva, lo que me ahorra la tarea de tener que aplicar amor a la creatividad y simplemente le aplico amor al botón Enter en el que ejecuto la carta. Pero bueno, obviamente esto en 1953, año 2020, muchas de las cosas que suceden en la sociedad están basadas en esta clase de cuestiones automatizadas. Quizás ahora no sé, no nos espanta tanto, pero bueno, esto era como una cosa muy ingeniosa en su momento. Y por otro lado, otra cosa que me venía interesando mucho en términos de la no linealidad y cómo componer a partir de partes independientes relatos que se pueden armar de múltiples maneras y que significan siempre distintas cosas y que le otorgan a la persona que ejecuta el programa o que organiza las imágenes la libertad de crear nuevas maneras de contar. Es un texto y varios textos en realidad de Holly Frampton, el poeta y cineasta norteamericano, entre otros uno que se llama Un pentagrama para conjurar la narrativa, donde él habla de situaciones que él conversa con Paul Sharits y Stan Brakhage, otros cineastas de lo que se conoce como cine estructural, que hablan de cómo resumir en una serie de cuestiones matemáticas las posibilidades absolutas de cómo contar algo, ¿no? Ya vamos a ver un poquito de esta obra de Hollis Frampton que se llama Zorn's Lemma. Está basada en una especie de fórmula matemática que tiene que ver con el avance de situaciones y al mismo tiempo con una especie de orden alfabético de esas situaciones. Esto ya es la película bastante avanzada, la película se va desarmando a medida que avanza, pero al principio lo que vamos viendo es simplemente un orden alfabético y situaciones muy concretas y simples que van avanzando en el tiempo. En este caso lo que se da no es que la película cambia cada vez que se ve, sino que la estructura del guión es una estructura que uno podría decir que es algorítmica, digamos. Hay un sistema, un pensamiento y la película obedece simplemente a esa estructura matemática. A diferencia del montaje tradicional donde uno podría encontrar, digamos, más una cuestión de la tensión narrativa o de la emoción que construye el relato, en este caso lo que hay es una fórmula matemática que está detrás de esta película. Nos podríamos poner a ver mucho cine de este tipo y nos podríamos encontrar con el caso de Kurt Kren, por ejemplo, también. Acá vemos un poco algo de Kurt Kren. Cine del 2000 se llama. Y acá, bueno, lo que hay es una serie de personas tomando fotos. La idea, uno podría decir que el orden, digamos, no sería tan importante, es una percepción distinta de la imagen en movimiento, simplemente representando o capturando una misma situación de distintos ángulos, poniendo en evidencia una práctica humana habitual, la de capturar cosas con cámaras. Y bien, esto es cine estructural. Hay muchas otras personas de las que podríamos hablar. Particularmente si falta algo acá, diría que es Arthur Lipset, que bueno, viendo un poco sus películas más conocidas, Very Nice, Very Nice, y Trip Down Memory Lane, hay una situación de montaje a partir de fragmentos y demás, que particularmente cuando lo vi me acuerdo que lo que pensé es como, wow, qué manera tan original de entender el montaje y qué situaciones tan llamativas suceden cuando el hilo que está entre la imagen previa y la imagen que sigue se abre tanto, digamos. Uno tiene el caso, por ejemplo, del efecto Kuleshov, ¿sí? En el que uno sabe que entiende, ¿no? Que entre imagen e imagen sucede algo que termina determinando la percepción de lo que interpreta la persona que está mirando la película. En el famoso caso del hombre que mira el plato de comida, el hambre, en el famoso caso del hombre que mira a la mujer en un diván, el deseo. Pero
pero en el caso de lo que digo de Lipset y sus películas, y quizás también en el caso de Kren y Frampton, se abre tanto el espacio de la interpretación, porque son a veces imágenes tan distantes, que uno percibe ese espacio, digamos, entre medio imagen e imagen para interpretar de una manera libre de qué se trata lo que está sucediendo ahí. Y sin embargo, aunque parezca mentira, parece que hay cierto control de todos modos de esa interpretación. Particularmente en el caso de Arthur Lipset, lo digo esto. Sí, es una forma de montaje que tiene esa singularidad. Es abierta, pero al mismo tiempo parece estar conducida a interpretaciones sensibles, intelectuales, muy, muy profundas y muy bellas. Bien, entonces, en medio de toda esta cuestión, obviamente estoy cursando la maestría. Yo vengo copiando todos estos intereses, imaginándome que esta cuestión de la aleatoriedad en el orden, de cierto grado de interacción también, y de esta apertura y libertad en las posibilidades, digo, tiene que haber alguna manera de que alguna cosa que vea acá termine potenciando esto como proyecto. Y en la maestría tenemos de docente a Guido Coraglio, que sus clases fueron sobre inteligencia artificial, y dije, listo, es esto, es inteligencia artificial. Yo venía de escuchar en algún viaje gente hablar de AI todo el tiempo, AI, Artificial Intelligence. Y yo a veces perdiéndome un poco y como hablando que son proyectos que introducen, que tienen un poco, y en previos viajes obviamente uno escucha otras cosas cuando habla con gente profesional en otro lugar del mundo. Bueno, venía muy con eso, pero digo, no, yo no sé si me meter en algún momento en inteligencia artificial. Se me hace un poco complicado. Bueno, finalmente con Guido no solamente aprendí mucho durante la cursada, sino que despertó un montón de interés el tema y terminamos trabajando juntos en algunas pruebas con Guido, que son algunas de las cosas que están acá en esta imagen, que van por otro lado, pero bueno, empezamos a darnos cuenta de cómo funcionaban algunas cosas también en el medio de experimentos con respecto a las redes neuronales, que es el tema del que voy a hablar más adelante. Y por otro lado, también, a partir también de un contacto de un amigo, conocí a Pablo Negri. Pablo Negri es doctor en percepción robótica y trabaja en el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada del Pabellón 1, ahí cerquita de la FADU. Pablo es un tipo muy macanudo, muy, muy agradable y muy accesible, al margen de ser doctor en percepción robótica. Así que le caí con las películas de Holly Frampton y de Arthur Lipset y dije, mira, esto es el montaje, yo quiero hacer algo con inteligencia artificial que se parezca a esto. Bueno, y con Pablo empezamos a trabajar, y con Pablo seguimos trabajando también en IDIS y un equipo de pasantes que tiene él. Así que bueno, acá como una especie de agradecimiento a estas personas que son las que hicieron que crucen otros datos que potencien las inquietudes que yo tenía al principio. Entonces, después de estas charlas con Guido y con Pablo, me encuentro al margen. No son dos categorías ni siquiera formales estas dos, ni dos categorías que me hayan dicho ellos, con estas dos cosas, buscando y buscando y buscando. Una es el Neural Edit y otra es el Neural Remake. De vuelta, no son categorías formales, no son cosas hiper populares, pero siempre se habla cuando uno tiene un proyecto de investigación del scope, del tamaño que tiene que tener el proyecto, que no sea demasiado grande, que no sea demasiado chico. A ustedes les está pasando cuando están preparando los suyos, no quedarse cortos con un proyecto para el último año de la carrera y no quedarse largos, porque bueno, no hay tanto tiempo tampoco. Entonces eso es como la idea de scope. Y yo terminé resumiendo que iba a hablar de estas dos técnicas, del Neural Edit, el Neural Remake, que me volaron la cabeza por completo, y empecé a pensar y sigo pensando todo el tiempo en estas dos cosas. Bien, entonces, bueno, me encontré con el universo de la inteligencia artificial que, digamos, implica un conocimiento. ¿Sí? Si te pones a hablar con alguien de inteligencia artificial, tenés que tener un conocimiento previo como para intercambiar datos. Y entonces me hice de esta colección del MIT sobre conocimiento esencial vinculado en este caso a inteligencia artificial, singularidad tecnológica, computación, deep learning y machine learning. Libros que particularmente en machine learning y de Technological Singularity me parecieron asombrosos. Este particularmente de Technological Singularity me parece un libro
increíbles, son libros breves, tienen su dificultad, pero no tienen la dificultad de alguien que programa, no es mi caso, ni la dificultad de la matemática profunda de la computación, pero sin embargo revelan un montón de cosas. Y yo venía pensando cuando conversaba con Guido y con Pablo, digo, che, acá lo que hace falta es un glosario, porque lo que yo me pierdo en las conversaciones es como de qué significan las cosas que me están diciendo. Tener, no solamente entender qué significan las cosas, sino entender para qué me sirven a mí esas cosas. Entonces, veo los libros estos y lo que veo es que todos tienen un glosario, como sucede cuando uno aprende un idioma, que cuando termina cada uno de los capítulos del libro aparece como una serie de palabras nuevas que están descritas, que quieren decir, bueno, en este caso también aprendiendo una especie de mundo nuevo, que es el de la inteligencia artificial, aparecen palabras que uno tiene que entender qué quieren decir en principio, entender cuáles le sirven en segundo término y en tercer término generar una interpretación propia de eso. Para mí es importantísimo eso, tener una opinión con respecto a las cosas. Una opinión es algo que no te olvidas. Cuando uno tiene que, no sé, por ejemplo, estar en un examen o tiene que presentar algo, uno opina algo. Las cosas que uno opina no se olvidan. Entonces, lo que yo pienso siempre es hacer esas tres cosas, ¿no? Como primero entender qué significan, después entender para qué me sirven y después opinar con respecto a eso. Entonces no me olvido después. Por eso es breve y subjetivo, porque obviamente no voy a hablar de toda la inteligencia artificial, ni muchísimo menos. Voy a hablar de cosas muy, muy específicas, cosas que fui descubriendo en estos libros y que fui aplicando en el proyecto. La primera cosa, inteligencia artificial, AI, ¿sí? IA o AI, según si fuera en inglés o en español, aparece por todos lados. Es una cosa que va a seguir apareciendo para mí, así como cuando empezó la locura de lo computacional, que yo tengo el recuerdo también de que algunos autos en la década del 90 decían que eran computarizados, ¿sí? Porque tenían, por ejemplo, la capacidad de proyectar el consumo que iban a tener y por eso le llamaban que tienen una computadora. Entonces, nada, era un poco un engaño, o esas pantallas digitales que hacían parecer las cosas más sofisticadas de lo que eran. Bueno, con la inteligencia artificial pasa una cosa así. Es un término que suena muy fuerte, inteligencia artificial, y eso es parte de la gracia, digamos, es un término de venta, inteligencia artificial, no es casual que se llame así esta área de la computación. Cuando inclusive es difícil definir inteligencia en términos humanos, ¿cómo la vamos a inventar, digamos, de golpe de la otra tan clara para hablar de eso en términos artificiales? Entonces me gusta esta cosa que dice el libro sobre Machine Learning, que ya les contaré qué es. Dice que cuando empezaron a hacerse los primeros aviones, quizás tengan idea de esto, estos casos, estos fracasos de gente que se pone en unas alas y empieza a aletear y se tira por un barranco y se pega unas piñas bárbaras, lo que se intentaba hacer cuando se quería volar era construir pájaros artificiales, digamos. Sin embargo, lo que se terminó desarrollando es la industria de la aviación y los aviones, y uno hoy se sube a un avión, no se sube a un pájaro artificial cuando vuela. Y acá está la primera cuestión. La inteligencia artificial se llama así porque está inspirada en cómo funciona el cerebro humano. Está inspirada en eso. Entonces, de nombre, que da paquete, le pusieron inteligencia artificial. Pero no hay ninguna cosa... Hay cosas fascinantes, pero no hay ninguna cosa mágica con respecto a la inteligencia artificial. Todo es perfectamente explicable y todo es perfectamente falible también en estos términos. Pero está buena esta comparación, digamos, de que en una etapa, digamos, de desarrollo de estas capacidades computacionales reflexivas que podrían ser, las que ahora incorporan las computadoras gracias a la inteligencia artificial, se llaman así porque están inspiradas en el cerebro, no por otro motivo, no porque hayamos descubrado qué es la inteligencia y podamos con tanta tranquilidad transferírsela a una computadora. Entonces, siguiente cosa, y esto está en el libro Computing, la inteligencia artificial no empezó hace 2 años, no empezó hace 20 años, empezó hace mucho tiempo atrás. Digamos, uno puede decir más o menos la década de 1940 cuando se empieza a hablar de esto. O sea, prácticamente junto con la historia de la computación moderna, si se quiere, es que entra la idea de la inteligencia artificial, con pequeñas cositas, pequeños puntos, y vamos a hablar de algunos de esos puntos. ¿Sí? Pero acá lo que ven en la línea de tiempo, conexionismo, deep learning y acá valores binarios y demás, 1940 llega
Este libro más o menos hasta el año 2017. Sí, son libros muy recientes, estos que les comentaba hoy, pero al mismo tiempo todo cambia súper rápido en esta disciplina. Bien, entonces estas cosas primitivas que son esenciales para la idea de inteligencia artificial como algo que está inspirado en el funcionamiento del cerebro, y esa inspiración principalmente surge de la idea de que un programa puede emular el funcionamiento de una neurona, ¿sí? Y esta neurona artificial, que vamos a ver, que está en IDIS, toda esta información está subida a IDIS, no dejen de visitar IDIS siempre y aportar con críticas o lo que sea a lo que ven. Esta neurona del año 1943, neurona de McCulloch y Pitts, los científicos, lo que hace es emular la sinapsis cerebral. O sea, yo recibo con esta neurona distintos valores, distintas informaciones, y esta saca una especie de conclusión, ¿sí? Eso sería como la emulación de la sinapsis, y esta sería la neurona, ¿sí? Distintos puntos de alguna manera generan una cosa que se llaman, estos W, tiene que ver con una cosa que se llama weights o pesos, y a partir de estos niveles de pesos, acá hay una especie de conclusión que sale como un solo punto, ¿sí? A partir de distintos inputs variados. Bien, neurona explicada con un nivel hiper básico, obviamente, no es que tampoco me sobre mucho más para explicarles, pero la idea es como mantenernos en el ámbito de lo bien comprensible. Y por otro lado, el perceptrón, que acá se pone un poco más complicada la cosa. Vamos a ver el video para ver si es un poco más claro. Y acá arranca algo que es central con respecto a lo que conocemos como inteligencia artificial. Primero tenemos una bestial computadora que rodea a esta persona, y vamos a ver un poco lo que está haciendo esta persona. Toma una fotografía, ¿sí? Veamos las características de esta fotografía. La fotografía es una especie de fotocarnet, ¿sí? Y en la fotografía es blanco y negro, la fotografía es pequeña. Esta persona le pone la fotografía debajo a una cosa que se parece a una cámara, y es precisamente una cámara, y esta cámara tiene un sensor de 20 por 20 píxeles, o sea, es un sensor de bajísima resolución. Cuando la cámara está viendo esa imagen, esta persona pone, lo correcto es que eso que ves es un hombre. En términos de género, es un hombre. Esto que está haciendo este hombre tiene un nombre muy concreto en inteligencia artificial, en machine learning, que es entrenamiento. Está entrenando de manera supervisada una red neuronal. Ahora ponen la foto de una mujer. De vuelta, la foto es, prestar atención a este detalle porque vamos a volver acá. La foto es de las mismas características que la foto del hombre que puso hoy antes. Es blanco y negro y pequeña, y la coloca también sobre esta cámara que tiene una matriz pixelar de 20 por 20 píxeles. Le dice, lo correcto es que esta es una mujer. Entonces, lo que se va generando es en este entrenamiento, bueno, acá hay problema, ¿no? Porque George Harrison en esta época se entendía que tenían pelo largo y que le quedaban un conflicto a la máquina. Pero de vuelta, seguimos en el entrenamiento y aparecen esta clase de dificultades. Hasta ahí vamos a entender, ¿sí? Hasta ahí nos quedamos. Volvemos un poco atrás. Esta idea. Ok. Bien. Entonces, tenemos la matriz esta del sensor, ¿sí? Que le llaman retina, miren qué loco. La matriz esta con esta mínima cantidad de puntos que va almacenando, cuando le decís hombre, una especie de espacio común que ocupa la imagen de los hombres que se han visto, y cuando le decís mujer, el espacio de mujer que se va acumulando de todas las fotos que le han señalado que es mujer. En esto que se llama entrenamiento supervisado. Alguien le dice a una máquina, esto es una mujer, esto es un hombre. Es obviamente década del 50, otras cuestiones distintas con respecto a los géneros, en este caso 100% binarias. Hoy sería bastante más complejo y distinto organizar esto, pero bueno, década del 50 lo veían de este modo. Y este es el perceptrón, Mark I Perceptron, este artefacto, ¿sí? Pero este artefacto genera un punto de partida para un montón de cosas que suceden en la actualidad también. Entonces, lo que tenemos ahí es entrenamiento, ¿sí? Entrenamiento supervisado, pero existen los no supervisados y otros que llaman reforzados o reinforced. No nos vamos a meter mucho en eso.
Eh, pero lo que estuvo haciendo esta persona durante todo este tiempo, esta que le cargaba y le mostraba las imágenes, es entrenar una red neuronal. Bueno, esto que estaba haciendo esta persona es lo que hacemos a diario, ¿sí? Cuando estamos entrando a un sitio o haciendo algo y tenemos un CAPTCHA. Lo que estamos haciendo es entrenar una red neuronal de manera supervisada. Nos preguntan dónde hay estatuas, en este caso, y nosotros marcamos y va almacenando una idea abstracta de cómo luce una estatua dentro de una foto. El otro caso era mucho más simple porque teníamos solamente dos categorías, hombre, mujer. Pero en el mundo hay un montón de cosas. Entonces, bueno, ya irán viendo por qué es complejo esto. Todavía quizás no tienen ni idea cómo vamos a llegar a que esto va a ser útil para la edición, pero ya vamos a llegar. Bien, con respecto a esto, les recomiendo, si les interesa este tema de el entrenamiento de redes, que entren en este sitio que se llama Distill, que es un sitio pensado para que la gente que no entiende cómo funciona el machine learning, la inteligencia artificial y el entrenamiento, observe en visualización de datos procesos de aprendizaje de redes neuronales. Vamos a volver quizás un poquito más adelante a esto, porque ahora quizás sea demasiado sofisticado para lo que estamos viendo. Pero bueno, acá tenemos el caso entonces, ¿sí? De lo que veíamos antes, el entrenamiento de una red neuronal, ¿sí? Red neuronal es varias de estas juntas donde les va llegando información y esa información tiene un output. Gracias a una cosa que se va generando, que es central acá, que se llama modelo, ¿sí? Cuando yo entreno una red, y la red ve muchas, vamos a decir con el caso binario, muchos hombres y muchas mujeres, ve hombres, ve mujeres, ve hombres, ve mujeres, le estoy enseñando a que genere un modelo de una cosa y un modelo de la otra. Esto es absolutamente fascinante en términos de los potenciales que tiene. Pero en términos de cómo sucede, va quedando grabada una especie de denominador común de lo que es mujer en términos pixelares, y en el caso del perceptrón que tengo 20 por 20, y una especie de denominador común de lo más habitual cuando hay una imagen de un hombre. Es una situación que tiene que ver con la estadística también. ¿Qué píxeles afecta de qué manera la mujer y qué píxeles afecta de qué manera el hombre? Siempre hablando de 20 por 20, que es una matriz muy pequeña. Entonces, ¿qué es el modelo? Es una relación formal entre el input y el output. El modelo se puede generar a partir de enseñarle a una cámara, como en este caso del perceptrón, pero se puede enseñar cualquier cosa. Yo puedo generar un modelo de lo que sea. El modelo es la jurisprudencia, por ejemplo. El modelo es la experiencia que tenemos las personas después de haber visto algo muchas veces. Por ejemplo, no sé, yo vi un montón de veces un nogal, por ejemplo, un árbol que da nueces. Vi un nogal, vi dos nogales, vi tres nogales, y el quinto nogal que ve en mi vida, sé que es un nogal porque extraje información de los nogales previos, comparándola con otros árboles que conozco, que sé que es distintiva, y me permite identificar un nuevo nogal aun cuando nunca lo haya visto. ¿Sí? Sería como el caso contrario a Funes el Memorioso, el personaje del texto de Borges. El modelo es importantísimo y el modelo tiene una gran ventaja comparativa con respecto a la base de datos. En una base de datos, yo si quiero comparar uno por uno todas las cosas, tengo que sumar miles de fotos y miles de cosas para saber si, no sé, coincide con algo que está en la base de datos. Pero el modelo, por ejemplo, imaginemos, ¿no?, el modelo que se genera en el perceptrón después de ver, no sé, 100 caras de hombres y 100 caras de mujeres. El modelo ese siempre tiene el mismo peso, siempre ocupa el mismo espacio en términos de información digital. Siempre es el mismo. Por más que yo vea 1000 o 1.000.000 de imágenes de mujeres y hombres, el modelo pesa lo mismo, pero cada vez tiene más experiencia con respecto a cómo funciona. Toda esta cuestión compleja de entrenamiento y de generación de modelo y de supervisión, no supervisión o reforzamiento o refuerzo es lo que se conoce como Machine Learning, ¿sí? El aprendizaje automatizado. Esta disciplina que implica explicarle a una compu cómo son las cosas para que la compu luego, por su cuenta,
sin nuestra participación, tome decisiones, o entienda cosas o perciba cosas. Eso es Machine Learning. Entonces, de vuelta, ejemplos, ¿sí? Las fotitos de las personas. El algoritmo de aprendizaje automático, ¿sí? Acá es donde la cosa se pone complicada, porque si yo entreno mal la red, si mis fotos no están bien, si soy tendencioso con respecto a las fotos que cargo, difícilmente el modelo sea bueno para clasificar y optimizar en este caso. Entonces, cuando yo le presente una situación nueva, la respuesta quizás no sea buena. Entonces hay que volver a ajustar esto. Los ejemplos tienen que ser, tienen que tener ciertas características que vamos a hablar más adelante, tienen que ser muy abarcativos, tienen que ser universales, digamos. Y esto hay que ajustarlo hasta que cuando yo llevo a la prueba funcione bien, ¿sí? Hay un caso que quizás conozcan, que es de una aplicación para reconocer tipos de plantas. Está mencionado en uno de los libros. La gracia es que yo vengo con mi teléfono, le muestro una planta y no sé qué tipo de planta es, y me dice es una margarita, ponele. Esa aplicación fue entrenada con 15 millones de fotos de plantas. 15 millones de fotos de plantas con sus respectivos tags, o sea, con sus respectivas categorías clasificadas. Entonces, cuando ve una nueva margarita, sabe que es una margarita. Pero bueno, se prueba hasta que empieza uno a notar que el modelo está funcionando bien para clasificar, y entonces ahí ya se libera a que la red neuronal sea utilizada, tal como quedó armada y su modelo, ¿no es cierto? Bien, no sé, espero que vayamos entendiendo un poco. De vuelta, quizás implique que después hagan una investigación más, muy probablemente, pero también entiendan que no es una cosa demasiado simple esta, o tiene su grado de dificultad. Bien, y para mí, ¿qué es inteligencia artificial? Yo tengo que decir, ¿qué es lo más importante de la inteligencia artificial? Lo más importante de la inteligencia artificial es que las decisiones que toma la computadora están conducidas por datos. Data Driven Decision Making. Lo que teníamos, lo que era particularmente, o lo que era clásico hasta hace no tanto tiempo, es hacer un programa. Alguien, una persona, un programador, analiza datos y genera un programa, construye un programa. En este caso, el programa son los datos en sí. El modelo son los datos en sí. Más allá de que la inteligencia artificial puede ser totalmente conducida hacia ciertos tipos de resultados. Eso tiene un nombre, se llama bias, ¿sí? Como hacer cierta tendencia, que también es muy evidente. Eso sucede mucho, que aparecen como redes neuronales que de golpe son súper racistas, porque se les ha cargado muchas más imágenes de cierta etnia que de otra. Entonces cuando resuelven algo siempre lo resuelven, no sé, a favor de que toda la gente es blanca y de ojos claros y qué sé yo. Y bueno, en fin, clase de cosas que pueden suceder cuando el proceso de entrenamiento quizás no ha sido el más universal o el mejor posible. Pero entonces, acá esto es lo esencial. La inteligencia artificial se trata de esto para mí, ¿sí? De que los datos resuelven la cosa. Yo cargué bien los datos, generé un buen modelo, listo. Eso es lo que va a decir de ahora en adelante. Los datos resuelven la cuestión. Vamos a ir a otro ejemplo acá, que es el del OCR, que es algo que existe hace mucho tiempo, el OCR. Y que es el reconocimiento óptico de caracteres. Yo tengo una cantidad de caracteres, como ven, manuscritos, y todo el mundo, todas las personas, hacemos el 0, el 2, el 1, el 3, el 7, el 8 de distinta manera, pero si queremos que una computadora los detecte, lo que tenemos que generar es un entrenamiento previo para que tenga la capacidad de reconocer esos valores. ¿Cómo se genera ese entrenamiento? Bueno, con enormes bases de datos de dígitos escritos a mano. Enormes cantidades. Estas enormes cantidades de dígitos escritos a mano, esto es algo que existe hace mucho tiempo, por eso hay un disquete acá en la página de IRIS. En década del 90 ya existía el OCR, más allá de que se ha sofisticado mucho con las nuevas aplicaciones de redes neuronales y demás. Pero básicamente acá tenemos una descripción que se parece a lo del rostro humano que veíamos hoy en el perceptrón. Yo tengo una matriz, ¿sí? Y lo que tengo acá es una raya vertical
que entra en esta matriz y es analizada en función de los distintos valores que han entregado el análisis de un montón de unos, de un montón de dos, de un montón de 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces lo que hace es, este número 1 escrito a mano lo compara con una especie de heat map o de mapa de calor o de situación más habitual que ocupa el 1 en esta matriz. Y entonces, si le parece que se parece más a todos los unos que a todos el resto de las cosas en función de estos valores, dice, estoy en tal porcentaje seguro de que esto es un 1. Eso es lo que dice la red neuronal. Bien, vamos a hacer un ejemplo de esto puntualmente. Acá tenemos una carta que le envió Gabriel Rudd a Selva, a mi hija, y bueno, y como ven, la letra manuscrita de Gabriel está al límite de lo comprensible. En este caso es una buena versión de eso, porque yo he visto cosas totalmente incomprensibles. No es que la mía sea mucho mejor, pero bueno, tomé esto como caso. Bien, vamos a ver entonces un ejemplo de cómo funciona el OCR en el Drive. Acá tenemos la imagen de la carta de Gabriel. Vamos a abrirla directamente como si fuera un documento. Y miren lo que sucede. Cuando hacemos esto, no la abro como si fuera una imagen, sino como si fuese un documento. Y lo que sucede abajo es que automáticamente el Drive convierte el texto que está aquí dentro en texto editable. ¿Sí? Esto es OCR, reconocimiento óptico de caracteres. Reconoció que acá están estas palabras y las convirtió a texto editable que yo puedo modificar. Lo que sucedió en el medio es todo esto, sin entrenamiento, con un montón de gente que hizo la letra G, la R y demás. Y entonces ahora la red neuronal que tiene Drive dentro reconoce esos valores en una imagen y las convierte a texto editable gracias a esto que veíamos un poco antes. Obviamente acá hay cosas más complejas y más sofisticadas en funcionamiento, pero en términos básicos lo que sucede es esto. Cada una de las letras es comparada con un modelo comparativo de todas las letras posibles y en función de a cuál se parece más, termina decidiendo es esta. Entonces la reemplaza directamente por esa tipografía, esa letra editable. Bien, después está todo este otro tema que es el tema del deep learning. Aprendizaje profundo. Bueno, acá la cosa es bastante simple. Todo esto que sabíamos antes, sabemos que es machine learning. Entrenar, modelos, bases de datos que fueron utilizadas para generar ese modelo, entrenamiento supervisado y demás. Pero luego aparecen problemas más complejos que interpretar un carácter. Problemas más complejos como, bueno, qué sé yo, entender que hay dentro una imagen. Y la imagen no tiene solamente caracteres, tiene personas, tiene árboles, motos, pájaros, bicicletas, camiones, semáforos, ornitorrincos, digamos. Empieza a aparecer una cantidad enorme de cosas. Entonces, esa red necesitamos que sea más profunda, que tenga más posibilidades de análisis con respecto a la gran diversidad que tiene el contenido o que puede llegar a tener el contenido de una imagen. Entonces se hacen populares estas que se llaman deep redes neuronales profundas, ¿sí? Tienen la capacidad de resolver cosas más complejas y específicas y al mismo tiempo procesan mediante distintas capas y layers del problema. Lo dividen en más partes antes de tomar una decisión. Esto sería del input al output. Hay una serie de análisis más complejos intermedios, ¿sí? Lo que le dan el nombre de deep, ¿sí? Que es una red profunda, de varios layers. Entonces, acá está medio la gracia. En español sería divide y reinarás, creo, pero bueno, en inglés la división y conquista lo dejé así. Entonces, lo que hacen las redes neuronales profundas es dividir el problema en muchas partes, ¿sí? Una neurona se encarga de una cosa, la otra de otra, otra de otra. Y de ese modo sacan una conclusión, pequeñas conclusiones que van generando como distintos pesos y valores que dan sentido al output final, ¿sí? A decir, acá en esta imagen hay tal cosa, esto está bien, esto está mal. De vuelta, cuando hablamos de entrenamiento se puede entrenar con cualquier cosa. De hecho, nosotros podemos entrenar, podemos ser reproducidos por una máquina si hacemos todo el tiempo lo mismo. Digamos, nuestra actividad en la red está entrenando
sin crear una red neuronal, digamos. Todo lo que hacemos cada día como para que el día de mañana ser inducidos o automatizados con respecto a lo que podamos llegar a hacer. Bien, entonces, problemas más complejos, redes neuronales más complejas. Las que veníamos viendo hasta ahora muchas veces eran como de un solo layer. Las redes profundas tienen varios layers y lo que hacen es utilizar los GPUs que tienen estos varios núcleos y una arquitectura específica de procesamiento que agilizan esta clase de procesos de las redes neuronales profundas. Bueno, y acá entra un mundo de vuelta bastante complejo. No hay un solo tipo de red neuronal, hay muchos tipos de redes neuronales, ¿sí? Yo voy a hablar de la convolucional, que es la que le interesa a mi proyecto, pero después están las GAN, las Generative Adversarial, que son muy populares ahora, y las recurrentes, que también un poquito quizás hable, que también tienen que ver con el proyecto, pero principalmente vamos a hablar de la convolucional. Dos cosas con respecto al diseño de la arquitectura de las redes neuronales. Acá le llaman tailoring a esto, que sería como sastrería más bien, pero quizás en inglés tiene un uso más específico en este campo. Lo que dice esto es, vos tenés que no solamente diseñar con qué imágenes vas a entrenar, manejar los pesos internos para que tu red funcione bien y cuando uno la ponga en práctica responda coherentemente a las nuevas situaciones que se les presentan, reconocer o no reconocer bien las cosas sería, por ejemplo, en nuestro caso, sino que la estructura de estos contactos sinápticos entre las neuronas de la red neuronal profunda o no profunda implican reconocer con claridad el problema que estamos tratando de resolver. Es como, la arquitectura en este caso es como si fuera que uno ve un hospital, un teatro, una casa, y hay una arquitectura de cómo circulan las cosas ahí dentro que te revela para qué sirve ese lugar. Bueno, con las redes neuronales pasa algo igual. No es tan fácil porque son cosas innovadoras y problemas que quizás nunca existieron. Entonces, entender la estructura de esta red nos da un gran dato con respecto al problema que tenemos que resolver. Esto es algo importante. Bueno, de vuelta, este proyecto no va a entrar en estos temas que son tan fascinantes como el Face App que son las redes GAN, Style Transfer, Deepfake, Deep Dream, Upscaling. Son fascinantes, me parecen increíbles todas estas cosas, pero mi proyecto no tiene que ver con esto, más allá de que sean así de eficientes como ven, y espero ser así de viejo, no está tan mal. Lo que nos vamos a meter es con las redes neuronales convolucionales y la capacidad que tienen de detectar cosas, feature recognition, reconocer elementos. ¿Sí? Salimos del campo de reconocer solamente caracteres a reconocer cosas. ¿De qué manera se vincula esto con el montaje? Ya veremos, ya veremos. Pero en principio este es el mundo, digamos. Yo le muestro una foto, la foto tiene varias cosas, un tipo arriba de un caballo, veo un cowboy, y entonces a partir de la red neuronal profunda va dividiendo en partes el problema de saber qué hay dentro de la imagen y tengo, ¿es un avión? No. ¿Es una persona? Sí. ¿Es un monitor? No. Lo empieza a clasificar en función de categorías previas, preexistentes. Y acá, bueno, este es el gran problema entonces, el mundo, digamos. Tenemos en el mundo, qué sé yo, cuántas cosas que conocemos. Acá nomás tenemos osos panda, que no sé qué, es un animal raro, elefante, esto creo que es un ornitorrinco, y tenemos que generar redes neuronales que sepan reconocer todas esas cosas, porque bueno, eventualmente se convertirán en robots o serán utilizadas para vaya a saber uno qué fin, y tienen que reconocer lo mismo que conocemos las personas, en principio, o más, probablemente. Entonces se las entrena con enormes cantidades de imágenes de manera supervisada, después se prueban a ver si funciona bien y si no funciona bien se siguen manejando los pesos y se las sigue entrenando hasta que terminan reconociendo cosas. Entonces existe algo que se llama ImageNet, una compañía que todos los años hace un concurso para que gente que desarrolla redes neuronales pruebe las suyas con una serie de problemas que le dan, ¿no? Le dicen, bueno, las categorías más fáciles son estas, le dan esa foto y ven que la red neuronal responda correctamente. Le muestran esto y dice, es un odómetro, y dicen, ok. Le muestran un cráter a la luna y se da cuenta que es un cráter y dicen, ok,
viene bien esta red neuronal. Y después la ponen en problemas. Estos son como los casos más problemáticos que tuvieron las redes para reconocerlos. Y ahora vamos a entender por qué motivos esto puede ser complejo. O sea, pasamos del Machine Learning y el OCR, ¿sí? Esto de reconocer caracteres en una imagen, a reconocer todo lo que pueda llegar a existir en el mundo y se pueda clasificar en una imagen y decirte qué es. ¿Sí? Ese es otro problema. Entonces, acá los de ImageNet generaron una categoría que es los girasoles más complejos o más difíciles para las redes neuronales, y en estos son en los que fallaron más. Y vamos a hacer otra cosa más, que es ver un poco en vivo cómo funciona un análisis hecho por una red neuronal. En este caso es la red neuronal de Google. Y vamos a cargarle esta foto. Esto es... vamos a abrirlo de vuelta. Esto es la manera que tiene Google de promocionar su Vision AI, ¿sí? Su visión con inteligencia artificial, por distintos motivos. Acá tenemos un poco para qué la vende, para detectar objetos. Si vos mandas una foto, sabe qué hay en la foto, también como que traquea tu actividad, ve que nadie suba ningún contenido inapropiado en una red, etcétera, montones de cosas. Bien, acá tenemos una foto de Carlos, Damián y Mariana hace unos cuantos años atrás. Y le acabamos de dar la foto a esta red neuronal convolucional que ha sido entrenada con montones de fotos de personas. Entonces lo que dice es, acá hay 3 caras. Eso es lo que nos acaba de decir. Y nos dice que en la cara número 2, que es la cara de Damián, hay algo de sorpresa. A ver, voy a ver la foto. No sé, juzguen por ustedes si ese rostro de Damián es sorpresa, puede llegar a ser. Pero hay algo que detectó inclusive en eso, ¿sí? Y dice que esta es una cara en un 96%, 98% y 86%. O sea, está bastante seguro de que son 3 caras. Y este es el grado de seguridad que tiene de que estos son personas. Dice, estoy 89% seguro de que Damián es persona. Y en el caso de Mariana, está un 84% de que es una persona. Después que tiene pantalones, que tiene cosas y demás. Bien, entonces entendamos que esta red neuronal vio muchísimos miles o millones de pantalones y de personas para concluir que acá hay 3 personas que tienen pantalones, ¿sí? Y que tienen un bolso. Y que cada una de esas cosas tiene un porcentaje de seguridad. Pasamos de vuelta del tema del reconocer caracteres a reconocer cosas bien complejas en la imagen. Ustedes dirán, sí, Facebook lo hace, Instagram lo hace. Sí, obvio que lo hace. Sí. Lo que estamos haciendo acá es ver un poco detrás de la cocina de esto, ver cómo llegan esas decisiones. Bueno, miren acá las otras cosas que dice. Esto es un evento. Acá hay diseño. Acá le pifió, Tourist Attraction. Acá hay artes visuales. ¿Sí? Acá es una muestra de Carlos, evidentemente, en el Museo de la Memoria. Y de alguna forma, a partir de muchas imágenes que ha visto de muestras de arte, concluye a partir de algún rasgo que tiene la iluminación aquí dentro de que esto es una galería de arte. Reconoce el texto que está ahí también y propiedades colorimétricas de la imagen que después va a utilizar para la búsqueda y otras cosas que son útiles para las redes, que no hay ningún contenido inapropiado acá. Bien, volvemos entonces. ¿Cómo hizo la red neuronal para reconocer esto? Reconocer que había personas y demás. Obviamente son 3 personas de cierta notoriedad, pero digamos, si alguien quizá le pones una imagen o un lugar famoso, también reconoce qué lugar es ese. Después ustedes podrán usar los links y hacer. ¿Cómo hace eso? Bueno, cuando fue entrenada la red o cuando son entrenadas las redes, se trata de que suceda esto, de que el entrenamiento tenga invariabilidad, de reconocer esa clase de cosas en todas sus posibilidades, en todas las posibilidades en las que pueda aparecer, distintos tipos de iluminación, ubicación, rotado, panza abajo, panza arriba, ¿sí? La red neuronal tiene que ser capaz de reconocer de manera invariable, ¿sí? Espacialmente, las cosas. De vuelta, los pantalones en el aire, en el piso, doblados, tiene que entender que eso es un pantalón de todas maneras, y eso implica
un rigor muy alto para el entrenamiento, ¿sí? Bien compleja la cosa, pero bueno, como ya sabemos antes, venimos entrenando redes hace años sin saberlo cuando hacemos los captchas, y eso es todo lo que usa Google para que su red neuronal sea tan potente. Entonces, ¿cómo hace esto la red neuronal? Y esto está quedando bastante larga en la clase, pero bueno, es un tema complejo. El que le interese seguirá y el que no abortará a mitad de camino, la verá en tramos. Vamos a ver un poco cómo es que hace esto una red neuronal. Y tengan siempre en cuenta que la red neuronal puede hacer esto con cualquier cosa, con sonido, con video y demás. Todavía no llegamos a la parte de la edición, pero créanme. Entonces, ¿cómo funcionan más o menos las redes neuronales? Digamos, hay una etapa, ¿sí?, en las redes más superficiales que analiza los bordes, los márgenes de las imágenes, en este caso de la cara esta. Esto de vuelta es una especie de esquema, no es que sea exactamente así. Entonces analizamos un poco eso y en función de reconocer estos bordes ya tenemos una serie de datos con respecto a que esto puede ser una cara, porque los pesos me dieron alto en función a la semejanza que tiene esto con las imágenes que vi que hay caras. En una parte posterior estoy ya trabajando en partes más específicas de la cara, como ojos, narices, bocas, y empiezo a decir, sí, realmente es alto el porcentaje de coincidencia que hay con esto, o sea que realmente acá hay una cara. Es una cara de un hombre o una mujer, todavía no estoy 100% seguro, piensa la red, pero acá hay una cara y va aportando porcentajes de fiabilidad de esa idea. Hasta que finalmente se compara con rostros y el porcentaje es aún mayor y la conclusión después de ver esta imagen es que acá hay una cara de una persona, de un ser humano. Entonces acá lo que tengo un poco son una serie de activaciones de neuronas, ¿sí? Las más profundas por arriba y luego, las más superficiales arriba, por acá, las más superficiales primero y después vamos a ver las más profundas. Entonces esto podría llegar a ser algo con lo que la red convolucional compara lo que ve, ¿sí? Hay una cosa que hace la red neuronal convolucional que se llama máscara convolucional, ¿sí? Entonces lo que hace es comparar una región de la imagen con lo que ven acá. Y si hay determinada cantidad de porcentaje de similitud, le da un valor, un peso, ¿sí? Tanto porcentaje. Hace lo mismo con todas y con algunas el valor es más alto. Entonces, esto hace que se conecte con la siguiente neurona activando un vínculo para pensar que se trata de una cosa específica. Vamos a volver atrás y vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, en las neuronas posteriores, las más profundas, ya los niveles de coincidencia que se buscan con esta clase de elementos son de cosas un poco más figurativas. Uno acá podría llegar a reconocer algunos elementos, ¿sí?, que son más de los animales, más texturas, algunas cosas que parecen a ojos y demás. Y vamos a ir a un punto aún más figurativo, ¿sí? Acá parece que fueran ruedas de vehículos. Entonces, y acá parece que fueran perros y demás. Esto les debe sonar mucho a quienes han visto algo de Deep Dream, porque efectivamente es esto. Yo lo que estoy haciendo es usar esto para explicar lo otro, en realidad. Entonces, el nivel de porcentaje de similitud que hay entre la máscara convolucional, ¿sí?, o que también se llama como kernel, y las regiones de la imagen va dando distintos pesos a esa imagen que nos permiten ir concluyendo qué hay ahí dentro, ¿sí? La metáfora que se usa es que es como una linterna que va barriendo la imagen y comparando una matriz en el haz de luz con la imagen que ve y según la similitud en la comparación termina diciendo, esto parece una textura de madera, esto parece un cabello humano, y después en lo profundo va diciendo, esto es una nariz, esto es una cara, o esto es una rueda y esto es un vehículo, y cosas muy sorprendentes como reconocer, por ejemplo, una marca específica y un modelo de vehículo, ¿no? Entonces, después de este recorrido en el que no se queda con todo lo que vio, no es que dice acá hay un auto, una rueda, un volante, una bicicleta, un árbol, una persona sentada, una hoja que se acaba de volar de un árbol, no dice todas esas cosas. Se queda con algunas etiquetas, le saca 2 o 3 tags y ahí nomás corta, ¿sí?
detecta dos o tres cosas y dice, esto es lo que hay en esta imagen. Por motivos medio complejos, pero dependiendo de en qué caso uno vaya a usar esta red neuronal, digamos. Reconocer o no reconocer que hay adelante. Acá entra el terreno del computer vision y los autos que se conducen solos, por ejemplo, también. Y la inmediatez de la respuesta hace a cuántas cosas necesito que vea o no. En un futuro también, ¿no? Hablando, pensando en proyectando esta clase de cosas. Pero bueno, extrae una serie de tags. Yo cuando busco por imágenes en Google lo que sucede es esto. Extrae los tags y después los tags buscan algo. Ya quizás van entendiendo un poco cómo se genera edición a partir de esta clase de redes. Y bueno, finalmente llegamos a esta cuestión de los editores a partir de redes neuronales que reemplazan a los seres humanos que editan. Esta es una aplicación que se llama Flow. Flow no está más a la venta, la usé, la compré. Es una porquería y dejó de existir, pero no termino de entender por qué motivo dejó de existir. La compañía NextGear, no sé si recibió alguna intimidación o algo, porque está bien, es muy parecido a lo que hace Facebook con tu foto cuando te hace una compilación. Pero Facebook también cuenta con tus me gusta, con tus no me gusta para organizar ese montaje. En cambio, Flow no contaba con nada de eso. Solamente veía las imágenes. Y esta es la venta del producto que dice Flow automáticamente elige las partes más interesantes de tu video, lo cual es rarísimo. Como, ¿qué es una parte interesante de un video? ¿Cómo sabemos eso? Vamos a ver un poco más con respecto a Flow. Bueno, la gracia es que yo tengo un gato, le saqué no sé cuántos videos, tengo una hora de video del gato, pero quiero mostrárselo a gente amiga y no quiero aburrirla con una hora de videos de mi gato. Entonces le digo, haceme un video de mi gato, busca en mi teléfono todos los videos y encuentra los más, entre comillas, interesantes. Palabra que no sé, yo soy combato la palabra interesante, no sé qué quiere decir interesante. Que es interesante, que da interés. No sé, es una forma de no decir mucho, decir que algo es interesante para mí. Bueno, acá te dice lo bueno que hace, herramientas muy poderosas. La inteligencia artificial es una parte de esta cuestión. Esto hace otras cosas más, ¿sí? Pero aparte tiene inteligencia artificial. Entiendan esto. Algo puede compartir en su programación una parte que se resuelve con inteligencia artificial y otras partes que se resuelven de métodos clásicos de programación. Bueno, Flow hacía esto. Y ahora les voy a mostrar un video de vacaciones. Entonces la gracia es la siguiente. Yo le cargué unos 20 minutos de videos de vacaciones, ¿sí? Nos fuimos de viaje con Gato y con Mariana y Luz. Y entonces le di todo ese material y le dije, editalo a Flow, a ver qué entrega. Nada, Flow le metió filtros, como ven acá. Este color así saturado no es el original. Cortó, ¿sí? Esta clase de cosas. Y luego, bueno, le puso una música espantosa. Se puso medio redundante acá. Momentos del viaje. Reflexivos, ¿sí? En la playa. ¿Sí? Y decidió esto para cerrar el video. Lo cual yo dije, wow, acá sí hay algo, ¿sí? Todo sucede de día, parece que fue más temprano. Y cuando termina resolviendo cómo cerrar el video, lo cierra con fuegos artificiales. ¿Cómo hace esto Flow? ¿Cómo resuelve la edición de algo? ¿Sí? Peligro porque en muy poco tiempo, si no es que ya, olvídalo, editor de video de casamiento, porque esto te lo lleva puesto. Lo que hace Flow es cada 2 segundos extraer una imagen. Extrae una imagen de tu video y le pone sus tags, lo analiza con una red convolucional. Y dice, acá hay una playa, acá hay esto, acá hay lo otro. Entonces genera después una sintaxis de todo eso. Playa, día, paseo, viaje. Y donde coloca noche al final, como si fuera que al final del rato está la noche y los fuegos artificiales. Pero cuando yo le entregué los videos, se los entregué en cualquier orden, sin orden. Analizó todo eso, sacó los tags y generó una sintaxis en el texto que después lo convirtió en la sintaxis en las imágenes. Casi que cualquier cosa que pueda haber editado hubiera quedado más o menos bien. El único sorprendente es el hecho de los fuegos artificiales a la noche, que le da como un cierre a la jornada. Y está bastante bien. Pero bueno, lo hace de esa manera, ¿sí? Extrayendo tags de las imágenes, entendiendo
esa cuestión de la sintaxis ya no tiene que ver con la red convolucional, sino con la red recursiva. Es otra clase de red que es la que se usa para traductores y demás, pero no me voy a meter mucho en ese tema. Y así resuelve eso. Y es un editor neuronal. ¿Sí? Red neuronal que te edita video, existe, no es demasiado bueno, pero hace cosas, hace algo que es un poco inquietante. Y luego el Neural Remake, y con esto voy a ir terminando, que a mí me parece fabuloso. ¿Sí? Es algo que inventó un artista alemán que se llama Mario Klingemann, y hace lo siguiente el Neural Remake. Yo le doy una imagen, en este caso es un video de Total Eclipse of the Heart, no me acuerdo si es Bonnie Tyler, no me acuerdo quién canta esta canción, pero bueno, lo que hace es, de cada imagen acá, como si fuera que de cada un segundo saca una imagen, extrae los tags de esa imagen y lo reemplaza por una imagen que comparte esos mismos tags en una base de datos específica, ¿sí? Entonces uno puede ser muy tendencioso con esa base de datos. Pero surgen esta clase de cosas, digamos. Hay algo en la iluminación de esta artista, que no me acuerdo el nombre, quizás sea Bonnie Tyler, quizás me estoy confundiendo. Hay algo en esta iluminación que es muy parecido a los tags que tienen las imágenes medio de la Virgen o de una santa por acá, y que no son casuales, obviamente, son arquetípicas en nuestra lectura de las imágenes, y el Neural Remake lo revela un poco. Entonces yo tengo un video, ¿sí? Vamos a ver algún video más. Vamos a ver esto acá hay un Neural Remake, ¿sí? Imagen de izquierda es la imagen base, imagen derecha es la imagen que reemplazó. Yo acá tengo como una situación de escolaridad que entendió. Imaginemos, no, hagamos el ejercicio de entender los tags, ¿sí? Que van saliendo. Miren qué llamativo ¿sí? Como un monumento histórico o algo así. Este es muy increíble. Las pirámides de Egipto las compara con esto, que no sé si es el Gran Cañón del Colorado o Arizona, no sé. Bueno, miren esta también. Esta parece un poco a propósito, ¿sí? Como la bandera de Corea del Norte con un producto para lavar los platos norteamericanos con los mismos colores, ¿sí? Y así vamos viendo. Se extrae el tag y acá comparten tag. Extrae tag, comparte tag, ¿sí? Un informe periodístico sobre Corea del Norte y acá de base no sé qué clase de cosa ha usado Mario Klingemann para hacer el Neural Remake. Vamos a ver otro ejemplo hecho con Sabotage de los Beastie Boys. Pausamos y hacemos tratar de interpretar qué es lo que pasó. Pausa. ¿Sí? Tenemos un auto, nada más. Acá no le pegó demasiado. Acá pareciera que tampoco. ¿Sí? De golpe hay un nivel de coincidencia, bueno, ahí muy fuerte, ¿sí? El alambrado con el alambrado acá. Entonces, estos tags trajeron esta otra cosa. Eso es lo que hay que tener presente. ¿Sí? Auto. A veces confunden más las formas que lo que realmente hay en la imagen. Y uno podría hacer, a partir de esto, hacer infinitas películas. ¿Sí? Auto sería ahí lo detectó, ¿no? Infinitas películas. O sea, la película se convierte en un guión para miles de otras películas, como la idea del miriorama, digamos. Esto que tenés de base puede ser el guión para infinitas películas. Y a mí esto me resulta absolutamente fascinante en términos potenciales. Esto de una película puede ser el guión de 1000 películas. Me lo atribuyo, digamos, como parte de mi proyecto. Yo no lo vi en ningún lado. Y esto de Mario Klingemann, si conocen su obra, van a ver que él hace más otra cuestión más bien pictórica con la inteligencia artificial. Esto es como un pequeño juego. Para mí me pareció increíble el Neural Remake. Y yo hice mi pequeño Neural Remake con una publicidad de Sprayet. Ahora les voy a mostrar. Acá está. Esto es lo que yo llegué a hacer con la ayuda de Pablo Negri, ¿sí? Acá en la izquierda es una publicidad de Sprayet de una cosa que se llamaba Whisper XL para oír en muchísimo. Entonces acá hay actor o a persona con anteojos. Acá salió algo muy raro, ¿sí? Comparó un audífono con un anillo. Persona tocándose el rostro, de vuelta algo raro ahí. O muy parecido, ¿sí? Me interesó el tema de las publicidades Sprayet porque es muy arquetípico todo lo que hay.
y se repite y se repite. Me parecía que era bueno buscar coincidencias. Yo bajé una serie de videos de YouTube, no es todo, pero bueno, acá encontró similitud con un inodoro, ¿sí? Y bueno, esto es también muy sorprendente. En la parte de la compra, lo comparó con un cajero automático. En fin. Bien. Se hizo bastante largo, pero la idea era como mostrar el potencial de las redes neuronales en un solo caso. Digamos, si uno quisiera utilizar eso para generar edición y que esa edición sea de múltiples posibilidades, estos casos que les contaba recién, quizás en el recorrido de la charla vieron alguna cosita que les interesó que pueda hacerles útil. Yo con eso estoy satisfecho. Si quieren hablar del proyecto podemos hablar también. Yo estoy en una instancia que me falta escribir de todo esto con claridad. Ven que el poder de síntesis no es lo mío en este caso. Me fui como 1 hora y pico de duración, pero entiendo también que no es muy fácil hacerlo más breve a esto. Eh, Así que bueno, gracias por la atención. Espero que haya sido útil y si quieren saber algo de inteligencia artificial, no me pregunten a mí porque yo sé esto que les acabo de decir y no muchísimo más. El resto es intuición a partir de esto. Así que gracias.